Agradecemos a Medtronic por eso, no solo porque lo han arreglado. Este trabajo me refiero a esta imposio muchos taller pero siempre para ser muy para poner mucha atención en los problemas de infertilidad, porque esto no es algo que le pase a toda la empresa. Tengo que decir que el interés es, por supuesto, vender el dispositivo para mostrar que algunos dispositivos son mejores que otros. Pero lo importante es la atención cuidadosa a los pacientes, y no crear daños con los instrumentos que, por supuesto ellos van a vender, y nosotros vamos a comprar y a usar, en nuestra actividad clínica. Para ser honesto, estoy muy feliz de compartir esto porque, para mí, y lo verán más adelante en esta sala, las dos sesiones difíciles, creo firmemente en la importancia del factor uterino. Y a veces las personas que lidian con problemas de infertilidad siempre están asustadas. A veces es una coartada, a veces es la verdad. Que si haces algo dentro del útero, puedes dañar el útero y... Muchos compañeros de FIB dicen 3 meses antes de la transferencia. ¿Por qué? Solo puedo mejorar la tasa de embarazo, no reducirla. No, por favor, no toques el endometrio. Existe la convicción de que si se entra en la cavidad se pueden crear problemas en lugar de resolver los problemas de la señora. De ahí el título de este simposio, Optimización de la fertilidad y extirpación de patologías uterinas. Es importante porque todavía, como verán en la próxima sesión, todavía discutimos cuando hacemos algo dentro de la cavidad. Mejoramos o no los resultados reproductivos. Y van a tener 3 líderes en este campo que creo que representaron el momento. La figura que puse como modelo para mi joven aprendiz, y no honestamente porque estoy aquí compartiéndolos por eso. El ginecólogo moderno no es solo un especialista en FIB, como lo será Lawrence. Será el primer ponente, es uno de los especialistas en FIB más importantes. Sino que también es un gran, y estoy seguro que en sus actividades clínicas también es un buen ecografista. Y esto es obligatorio para tener buenos resultados en tu actividad clínica. Luego lo haremos, presentaré más tarde incluso a Noé y Úrsula que son parte de mi corazón porque compartimos nuestra primera experiencia en estroscopia en FIB. Estaba feliz de que Noam pasara un periodo de tiempo en mi equipo desde ese momento. No, recuerdo que te dije que tendrías éxito porque eres muy talentoso, y estoy feliz de haber sabido que no me equivoqué. Así que Lawrence está vinculado a uno de los países. Estoy más relacionado con Sudáfrica, incluso porque pasé mi luna de miel allí a pesar de que mi boda no salió bien. Pero está bien, la luna de miel lo fue. Fantástica en Sudáfrica, así que me fui de safari. Fui por lo que vienes de Johannesburgo, así que Lawrence es uno de los principales expertos en infertilidad, fecundación in vitro, y tengo que decirles que el primer seminario web que organizamos para Medtronic Lawrence, éramos yo, tú, Justin. Porque has sido uno de los primeros en adoptar esta tecnología, y en creer en la importancia del dispositivo de extracción de tejidos, principalmente en el entorno de la infertilidad. Así que el escenario es tuyo. Hablé demasiado, pero mientras tanto la gente entraba en la habitación. Esa era la intención. Es una buena jugada. En primer lugar, les digo, muchísimas gracias por la introducción y gracias por la conferencia tan brillante. Y creo que esa es la tercera vez que he estado. No puedo creer cómo los números se han disparado, y ojalá podamos llegar a los números de Shwari algún día, 12.000, 15.000. Absolutamente. Por lo tanto, mi discusión es la optimización de la fertilidad del ensayo de la entrevista utilizando técnicas avanzadas en la extirpación del mioma submucoso. Llevo 41 años haciendo cirugía endoscópica y lo siento. 41 años y lamento 44 años, y obviamente tuve que usar un resectoscopio al principio, cuando me presentaron el dispositivo de extracción mecánica de tejido. Ciertamente me acerqué de inmediato y esto. Les mostraré ahora un lugar en el que uso el resectoscopio.
Pero al final del día, me voy a concentrar en los fibromas y la técnica que utilizo. Por lo tanto, informo haber recibido honorarios personales de Medtronic por conferencias y consultas sobre mostillación histoscópica fuera del trabajo presentado. Tengo que decírtelo, y la foto de la derecha es para Sergio. Me apasiona la histeroscopia y tratar de hacer que el útero anormal sea normal. Y, como dijo Atelia, nosotros como especialistas en fertilidad, no tenemos miedo de normalizar ese útero. Se ha hablado mucho sobre los fibromas y la infertilidad. Todos nos remitimos al artículo de Elizabeth Fritz donde muestra tasas de implantación disminuidas. Tasas de implantación. Las tasas de embarazo clínico y las tasas de nacidos vivos y una mayor tasa de abortos espontáneos. Creo que sé que hasta ahora nadie ha hablado realmente un poco sobre el volumen del fibroma, y eso es algo que debería asustarnos más que el fibroma. Lo importante es nuestra imagen principal. Allá y ustedes. Necesita saber y quiero decir, acabamos de abordar esa bola. Creo que fue Atilio. Nos mostraron la pelota en las cuerdas de la guitarra. Observamos las cuerdas que subían. Pero principalmente miramos la pelota de golf y, al final del día, está la pseudocápsula, y la pseudocápsula no tiene nada que ver con el fibroma como tal. Está siendo. Es una cosa mecánica que se ha formado en el miometrio y está unida al fibroma, pero no es parte del fibroma. Sabemos que la mayoría de estos miomas son intramurales, y algunos de ellos se moverán hacia afuera dependiendo de las contracciones de las subserosos y otros. Muévete a la cavidad y necesitamos usar eso en el trabajo que hacemos. Ahora, ¿sabemos realmente lo que está pasando en estos úteros fibroides? ¿No es así? ¿Lo hacemos? Y el útero está lleno de vasos sanguíneos. El útero está lleno de fibras nerviosas. Está lleno de un montón de proteínas y sustancias vasoactivas, etcétera, etcétera que nosotros no, ni siquiera creo que pensemos en ello. Entramos allí con un toro en una tienda de porcelana, y simplemente sacamos lo que tenemos, y nos vamos a dormir por la noche pensando que hemos hecho un muy buen trabajo. Y sí, nos conformamos con nuestro monopolar, nos conformamos con nuestro bipolar. ¿Y qué más podemos hacer? Entonces, y vuelvo a los días en los que usabas solo unas tijeras y un agarrador y hacía exactamente lo que Sergio dijo el otro día que creo que fue ayer. Simplemente quitar el fibroma y luego dejarlo en la cavidad. Y con suerte, algo que sucederá, se caerá o se degenerará o el paciente se quejará por una secreción. Pero atrás quedaron los días en los que tenía que sentarme allí después de aflojarlo. Agarrarlo con una pinza de horno, y sacarlo como si estuvieras descorchando un champán. No sé cuántos han tenido eso antes. Levanta las manos. Un par, sí. Y eso realmente no es divertido. Así que tienes el artículo tedioso, no un Tilia. Artículo de Tilia Sergio en 2015. Y luego tenemos el artículo de Stefano Bataki sobre la técnica del opio, en el que se trocea y el paciente tiene que someterse a un procedimiento de segunda etapa, que realmente no funciona bien con nuestras raciones de FIB, si quieren quedarse embarazadas el próximo mes de mayo. Así que al final del día, cuando miramos esta imagen, afortunadamente, este no es un piloto que está volando en las nubes, porque estaría bastante desorientado. Y la única razón por la que sabes lo que está arriba y abajo es porque estás sosteniendo el visor afuera. Pero eso es con lo que tienes que lidiar y al final del día, ¿es lo que deberíamos ser? Y el único problema con eso es que nosotros, al hacer la resectoscopia de la sala de resector, llegamos a adherencias uterinas de entre el 4 y el 12%. Lo importante es que se hace una resección completa con resectoscopia de entre 85 y 99. Ahora todo el mundo ha oído hablar hoy, y ayer y anteayer de la pseudocápsula. Y al final del día, había un artículo que se presentó en JMEC por Lofa que decía: es posible que no sea necesaria la resección completa de los miomas submucosos para lograr los resultados clínicos deseados, ya que puede ocurrir una regresión espontánea. Y en el punto final, esto en realidad solo justifica una mala técnica quirúrgica, y tienes que ir con Keith Isaacson.
Y fue genial ver a Keith recibir su premio ayer. La resección completa de los fibromas submucosos es el estándar de atención y está respaldada inequívocamente por la literatura. Cualquier desviación de este principio debe ser desalentada porque representa una atención al paciente subóptima. Y al fin y al cabo del día, la pseudocápsula debería ser nuestra amiga. Y sabemos que cuando hacemos una miomectomía laparoscópica, nos ponemos los incisivos serosas. Contenemos la respiración por la sangre que va a salir, y sacamos ese mioma después de resecarlo de la pseudotapa. Así que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y al final del día, esta pseudocápsula está llena de neuropéptidos, neurotransmisores y, realmente, hay que respetar el útero. Tenemos que respetar la pseudocápsula y sabemos que con la cicatrización de mi herida mesial hay 3 fases complejas y superpuestas. La formación de tejido y la remodelación de tejidos, y los mediadores de la inflamación, y la cicatrización de heridas en el miometrio están contenidos dentro de la pseudocápsula. Por favor, no lo saques. Así que tenemos la única vez. Lo siento, Medtronic. Que usaré un endoscopio receptor y es cuando tengo un fibroma largo, y prolapsado en forma 0 que está fuera del cuello uterino con su pedículo largo, y grueso o un fibroma cervical que se prolapsa a través del cuello uterino porque ahí es donde tienes estas partículas. Tiene un gran flujo sanguíneo y sangran profusamente. Así que aquí estamos sacando, que prolapsa el fibroma con el resectoscopio francés 15. Así que ahora, si miramos mi técnica de lo que hago es que esta era una cirujana que necesitaba volver a trabajar el lunes. Tenía una lista completa. No podía tolerarlo más. Su hemoglobina era de 6 y de 4 centímetros. Figura 1 y todos los médicos de Johannesburgo le dijeron que necesitaba una laparotomía y una histerectomía, como todos dijimos antes sobre una histerectomía basura. Y ella sabía de lo que yo hacía, y vino y allí usé análogos para subir la hemoglobina. Tardamos 3 semanas, 3 meses en realidad, llegar a tener esa hemoglobina por encima de 10. Y aquí vamos donde usé las tijeras y observé el endometrio. Se blanquea y abrí el endometrio con las tijeras. Y utilizo esto como un disector, así como un instrumento afilado. Y ahora lo uso para diseccionar la cápsula de la misma. Has estado observando resectoscopios. Haciendo miomectomías en las que han estado tomando el endometrio. Tomando la pseudocápsula anterior y solo dejando la pseudocápsula posterior allí. Así que todo lo que haces ahora es, ¿puedes moverlo un poco rápido? Y esta señora agregó 2 cesáreas previas. Por lo que tenía un estomón bastante grande que era asintomático, y tenía a sus 2 hijos en casa. ¿Puedes mover esto? ¿Puedes mover el vídeo? Así que ahí está entrando el troclear. Así que he creado el espacio. Lo siento, no del todo. Quería llegar al final de la. O lo mostraré en la próxima. Así que viste eso, viste el espacio que se abría, y me vieron aportando la verdadera claridad y en este. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta es la famosa en la que el médico hace su ecografía en las habitaciones, y luego pone su líquido y mira a todos en el quirófano y dice que no hay fibroma. Y la razón por la que no hay fibroma es la presión. También lo hace en su casa y su maniobra. Haces que tu fibroma se destaque, y luego usas tus tijeras para abrir el medio final. Observa cómo se blanquea el endometrio. No sé por qué todo el mundo se preocupa por el sangrado de los fibromas cuando te las arreglas. Mucosidad. Esto no sangra, y nunca he tenido el sangrado como un problema. Muy raramente se está tomando un fibroma lateral, que puede estar muy cerca del tiro con arco uterino o de una de las ramas más pequeñas del archi uterino. Tendrás sangrado, pero ten en cuenta eso. Mira lo gruesa que es esta cápsula. Y la razón de la cápsula gruesa es que sabemos que cuanto más cerca está el fibroma de la cavidad uterina, más gruesa es la cápsula. Cuidado con esa cápsula, es tu amiga. No lo saques y ahí usas las tijeras para deshacerte de tú. Las fibras de la pseudocápsula se adhieren al fibroma. Pon tu verdadero claro. Esta es la primera señal de que la dama no está cuidando mi fluido. Mi presión ha bajado. Abandonas la cápsula tanto anterior como posterior y sigues adelante. No puedo. Esto es básicamente lo mismo y comenzamos a bajar a 4 minutos.
Así que vamos a seguir adelante solo para mostrarles las cifras de una pequeña prueba mía que he hecho por mi cuenta, que es de 85 pacientes. Se puede ver aquí que entre la figura 1, 2 y 3 mayoría ok. Entonces eso es 21, eso es 4252, eso es 57. Son la figura 1, 2 y 3 figuras muy pocas figura ceros, de cifras, y luego había 11 que tenían más de un fibroma en el útero, y la edad media de estos pacientes fue de 382 años, que es algo que nos preocupa como especialistas en fertilidad, porque eso es lo que está cruzando nuestro umbral ahora con el primer embarazo, nuestras tasas de concepción. Si nos fijamos en estas pacientes que solo tenían miomas como razón de su subfertilidad o infertilidad, nuestra beta positiva fue de 69, nuestra tasa de embarazo en curso fue del 70%, que para nosotros era un corazón fetal a las 7 semanas. Desafortunadamente, no tengo una tasa de nacidos vivos. La tasa de aborto espontáneo fue del 11,3%, que es bastante baja, y creo que la razón de ello es que la mayoría de las transferencias de embriones congelados, como se puede ver aquí, 53 fueron fetes, todas eran aneuploides. Lo siento, todos somos euploides y tuvimos una tasa de embarazo ectópico del 1,5%. Todas estas pacientes fueron escaneadas 2 semanas después de la cirugía, y el útero parecía que nunca había sido operado. No pude ver fobias endometriales en la ecografía, y la paciente me miró y yo miré. Y yo le dije que no. Espera, ¿es cierto? De todos modos, teníamos 5 de los fibromas opuestos y en ese grupo, curiosamente, no teníamos adherencias intrauterinas. Tuvimos 13 pacientes que se sometieron a una miomectomía histeroscópica, y a una miomectomía laparoscópica con un rango de miomectomía laparoscópica entre 14 miomas. Al fin y al cabo, los 2 miomas que sí conseguimos en las adherencias uterinas no son pocos. Un estudio pequeño 2,35%, y ese grupo no lo puedo explicar porque ninguno de esos eran fibrosos que eran opuestos y ninguno de nuestros miomas opuestos. Desarrolló adherencias y dicen que si tiene fibromas opuestos, haz uno primero, trae al paciente de vuelta más tarde un mes después y hace el otro. Pero mi proceso de pensamiento es que si van a necesitar 2 procedimientos de todos modos, hagámoslo y si no obtienen adherencias, al menos les has ahorrado un procedimiento. Estas son las tijeras que uso. Es una tijera almacenada y es una tijera de 5 milímetros. Creo que cuando estoy haciendo este tipo de trabajo, no puedo permitirme usar unas tijeras de Mickey Mouse, y uso las tijeras que se muestran exactamente como se pueden ver allí. Tienes tus 2,6 centímetros y yo 1 centímetro. Me hago una tomografía en el quirófano cada vez. Siempre voy a mapear ese fibroma. Una vez que el paciente esté dormido. Lo tendré en mi mente y si tengo dificultades. Uso mis medidas en esas tijeras para luego, bajo la guía de ultrasonido, poder ir. Y entonces lleno la vejiga con un catéter Foley, y luego puedo meter mis tijeras, y la visión de ultrasonido en el fibroma de allí. Entonces sé exactamente dónde está el fibroma. Muy sencillo. Si no lo haces. Si no eres capaz de correlacionar entre lo que estás viendo y dónde crees que deberías estar. En lugar de abrir esas tijeras como un colador AT, simplemente entra y ve exactamente dónde estás usando el ultrasonido combinado y llegarás allí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y creo que Toni Morrison fue el primer estadounidense negro. El premio Nobel dijo que hacerlo mal no es malo, pero hacerlo mal y pensar que lo has hecho bien sí lo es. Así que hoy estoy suplicando por los fibromas. Vamos a no tener electricidad en el útero porque no he tenido problemas. Puedo llegar a cualquier fibroma y al final del día incluso estoy haciendo 4 histeroscopias. De nuevo, nadie aquí y verás que Medtronic dirá haz 0 unos y 2, pero no vayas más allá. Creo que puedes llegar más lejos si tienes un mentor que te forme y vamos con él. Dispositivos mecánicos más bien. Y siempre entrénate primero con las tijeras y el agarre, y luego se volverá competente con su dispositivo mecánico de extracción de tejido o, como digo, su resectoscopio. Así que lo que necesitamos hoy es nuestro mensaje de llevar al trabajo, que mi estimado maestro Mark Hunter Manuel me enseñó. Me dijo que no te llevaras el trabajo a casa. Así que utilizo su mensaje de llevar al trabajo. Necesitamos un cambio de paradigma aquí. En este sentido, tanto la anatomía como la funcionalidad del útero deben ser respetadas, preservadas y mejoradas y no destruidas. Siempre digo que el útero es para la preservación de las especies en este planeta. Es un órgano muy importante para nosotros. Estamos tratando de demostrar que estamos equivocados lo más rápido posible, porque solo de esta manera podemos progresar y encontrar. ¿Podemos encontrar progreso? Y este es Richard Feynman. Es un científico en los Estados Unidos.
Gracias. Gracias, Lawrence. Ahora pasamos al siguiente altavoz. Es un honor presentar a Noah Smorgic. Es uno de los principales expertos en estereoscopia de infertilidad, laparoscopia. Ella es la jefa de un departamento, y sé por su asistencia que es muy severa, pero es una cirujana muy hábil y su primera paciente probablemente ha sido una histeroscopia y hace muchos años, cuando vino a mi lado, así que te lo dije antes, así que vi que lo había hecho. Una verdadera pasión y estoy muy contento de que ella presente este tema porque si no me equivoco, creo que la indicación obstétrica será una de las principales indicaciones para esta técnica en los próximos 10 años. Tengo que decirles y rendirle el honor de haber sido una de las primeras que ha demostrado la potencialidad del diagnóstico y tratamiento de tales afecciones obstétricas mediante la estroscopia. Y por eso estoy muy feliz, y estoy feliz de que estés aquí para escucharla. Así que bienvenidos todos. Gracias, Atilio, por esta oportunidad de presentar nuestro estudio y gracias Medtronic. Y hablaré sobre el estudio que hicimos comparando el manejo histeroscópico y por sección para pacientes con pérdida temprana del embarazo. Esta es la divulgación de un estudio. Fue financiado por Medtronic, que nos suministró los dispositivos trocleares. Pero no tuvieron ningún papel en la evaluación o edición del contexto científico del estudio. Como todos ustedes saben, la pérdida temprana del embarazo es una condición muy común en aproximadamente el 15% de los embarazos. Y, por supuesto, tenemos la opción de ofrecer a los pacientes un seguimiento conservador o un tratamiento médico, pero eso suele llevar un tiempo relativamente largo para la resolverse. Es posible que el paciente aún deba someterse a un procedimiento quirúrgico, si tienen un aborto incompleto o si han conservado los productos de la concepción. Como se puede ver aquí, y lo siento, pero esto se hizo con el instrumento Versa Points y no con el Club Tour. La gira, Club, del Tour, Club, pero, obviamente, también puede usar el dispositivo de extracción de tejido para tratar y retener el producto de la concepción. Así que esas opciones están disponibles, pero tiene algunas desventajas. La segunda opción es hacer un manejo quirúrgico con cortejo por sección usualmente. Lo hacemos bajo guía ecográfica. Tiene la ventaja de estar ampliamente disponible. Es un procedimiento corto. Tiene un costo muy bajo y hay algunas complicaciones quirúrgicas. Pero suelen ser raras, como una perforación o un paso falso. Sin embargo, no es raro que veamos el riesgo de los productos retenidos de la concepción y, que es más importante, el riesgo de adherencias intrauterinas postoperatorias, y se ha demostrado que ocurre en aproximadamente el 20% de los pacientes. Hay algunos artículos muy buenos hechos por el grupo en Holanda de Hooker. Así que esos números son reales, y este es solo un ejemplo de esas adherencias que podemos ver después de un corte de sección para una pérdida temprana del embarazo. Así que creo que es muy obvio para nosotros, como de costumbre y para los cirujanos, que necesitamos algo mejor. Esto no es lo suficientemente bueno para nuestros pacientes y cuando pensamos en ello. Realización de un procedimiento intrauterino. La histeroscopia es realmente la respuesta obvia. Sabemos que la histeroscopia nos permite hacer una cirugía selectiva dentro de la cavidad, por lo que podemos trabajar solo sobre la patología sin tocar cualquiera de las otras paredes uterinas que podamos identificar. Anomalías uterinas, tal vez podamos reducir el riesgo de tener nuestro PRCS. Estamos usando instrumentos de diámetro pequeño. Hoy en día tenemos la capacidad de entrar en la cavidad mediante un abordaje vaginoscópico. Así que tal vez menos perforaciones, menos falsos. Y, por último, también tendremos la oportunidad de observar el embrión evaluado en busca de anomalías, obtener algún muestreo genético. Así que esto es realmente algo que es. Tiene muchas ventajas en comparación con solo la sección.
Y este es solo un ejemplo de varios casos de embrionescopia que diagnostican anomalías fetales muy tempranas, realizadas por el profesor Imovich, tanto defectos del tubo neural como otras anomalías. Por lo tanto, este es un enfoque muy prometedor, y esta fue realmente la razón de nuestro estudio. Se trata de un estudio prospectivo aleatorizado y controlado que incluyó 100 pacientes de hasta 10 semanas de gestación. Todas con pérdidas tempranas del embarazo con no más de 2 pérdidas previas o cesáreas asignadas al azar en 2 brazos. La sección tradicional y la histeroscopia con el dispositivo de extracción de tejido en este caso. La miniatura Claire. Todos los casos se realizaron bajo anestesia general en el quirófano. Como procedimiento ambulatorio y el resultado primario de nuestro estudio fue la observación de la caries. Después de 6 semanas. Voy a repasar brevemente los pasos de la histeroscopia, porque esto es realmente el ¿qué? Novedoso del qué, en el estudio. Les dimos a todas las pacientes misoprostol subvibral justo antes de que las llevaran al quirófano para la maduración del cuello uterino cervical e intentamos hacer una entrada vaginoscópica en todos los casos. Esto fue exitoso en aproximadamente el 90% de nuestros pacientes. Y como puedes ver, en muchos casos es muy fácil. Es muy similar a otras entradas vaginoscópicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunos de los pacientes hay un tapón cervical en la zona de los óscar cervicales internos. Es diferente de otras histeroscopias para pacientes no embarazadas. Y para entrar en la cavidad, tienes que pasar a través del tapón cervical, simplemente empujando a través de él, y luego puedes entrar en la cavidad y ver el saco gestacional. Así que esto es algo que es un poco diferente de un normal vagina. Una vez que tenemos el endoscopio dentro de la cavidad uterina, echamos un buen vistazo. Vemos dónde se implanta el sac. Buscaremos cualquier anomalía. Y en este punto, realmente antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico, le pedimos a la anestesia que le administre al paciente oxitocina intravenosa. Hemos comprobado que la administración de oxitocina antes de iniciar la retirada del producto gestacional es lo que nos está ayudando a mantener clara la visibilidad dentro del útero y a disminuir cualquier sangrado. Obviamente, la primera preocupación que tienen las personas cuando comienzan a realizar esos procedimientos es la visibilidad. ¿Voy a tener algún sangrado dentro de la cavidad? ¿Voy a poder completar el procedimiento con histeroscopia? Y hemos descubierto que administrar la oxitocina desde el principio, antes de hacer algo, es lo que nos va a ayudar a tener una buena visión durante todo el procedimiento. Y en ese punto, podemos introducir la afeitadora, lo que nos lleva al siguiente paso, que es la parte más larga del procedimiento, simplemente sacando todos los productos gestacionales que pasan por el sac. A veces vemos también algunas partes embrionarias que atraviesan la decidua que subyace al sac gestacional, pero que no tocan ninguna de las otras paredes del útero. En este vídeo, el sac gestacional es relativamente más grande, por lo que toma unos minutos. Pero como puede ver, tenemos una vista bastante buena de la cavidad durante todo el procedimiento. Y este otro ejemplo es una pila más pequeña con una implantación interior, y este procedimiento va a ser relativamente más corto. De nuevo, podemos tener una buena visibilidad durante todo el procedimiento. Hay un poco de sangrado, pero se aclara muy rápido. Y finalmente, después de haber eliminado todos los productos nuevamente, echamos un buen vistazo a la cavidad. Nos aseguramos de haber eliminado todo lo que vemos y listo. Voy a repasar algunos de nuestros resultados. En primer lugar, la primera pregunta que nos ha interesado es cuántos casos vamos a poder completar mediante histeroscopia, y cuál va a ser nuestra tasa de conversión a sección. Y de hecho estamos sorprendidos de ver que entre las 50 pacientes que se sometieron a la histeroscopia, pudimos completar el procedimiento mediante histeroscopia en 48 de ellas. Así que el 96% tuvimos que convertirnos. Sección en las mujeres nuevamente debido al sangrado y la visibilidad reducida. De la visibilidad reducida, por lo que esto fue una agradable sorpresa para nosotros.
No tuvimos casos de complicaciones como perforación, ni sangrado excesivo, ni casos de sobrecarga de líquidos. Sí tuvimos dos complicaciones intraoperatorias relacionadas con la anestesia en pacientes sometidas a histeroscopia. Desarrollaron laringoespasmo inmediatamente después de que lo fueron. Fueron trasladados a la sala de recuperación, y esos pacientes tuvieron que pasar la noche después del procedimiento. Todos los demás pacientes fueron dados de alta, al igual que hacemos con todo el manejo quirúrgico del embarazo temprano perdido el mismo día. Obviamente, estamos muy interesados en ver qué va a pasar con el tiempo operativo en los dos grupos, y creo que no nos sorprende ver que todo el tiempo quirúrgico de la histeroscopia fue más largo cuando los comparamos con el carotaje de succión. Sin embargo, cuando observamos el número de celdas, vemos que esos números están realmente dentro de un rango aceptable para tal procedimiento. Entonces, para el grupo de histeroscopia, el general tiempo activo así visto desde el ingreso hasta el momento operatorio para finalizar el procedimiento, y trasladar al paciente a la sala de recuperación. El tiempo fue de 36 minutos. Por lo tanto, es algo que creemos que es razonable para un procedimiento de este tipo y para el tiempo quirúrgico en sí. Así que es el momento de quitar el embarazo para la histeroscopia fue un mientras tanto de unos 10 minutos. Así que creo que el tiempo es más largo, pero sigue siendo algo que podemos ver como un tiempo razonable y aceptable. Y luego nuestro enfoque principal fue en lo que le iba a suceder al útero cuando lo examináramos después de 6 semanas en una histeroscopia diagnóstica en el consultorio. Y creo que nos sorprendió mucho ver los resultados. En cuanto a las adherencias, esperábamos ver una tasa de adherencias de alrededor del 20% en el grupo de succión, y nos sorprendió ver una tasa del 45% de adherencias en este grupo. La mayoría de ellos eran de adherencia leve, así que justo. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Por lo tanto, adherencias muy leves. Tuvimos dos casos de adherencias moderadas en el grupo de succión. En comparación, en el grupo de histeroscopia solo tuvimos dos pacientes diagnosticadas de adherencias. Fue una adherencia leve y la segunda un tipo de adherencia más moderada. Y, por supuesto, esta diferencia fue estadísticamente significativa. Así que repasemos algunos ejemplos de cómo se ve el útero después de 6 semanas. Este es un ejemplo de una histeroscopia normal. Esto es lo que queremos ver en todos nuestros pacientes. Bonito revestimiento endometrial, sin adherencias. Bonito osteo tubárico. Así que todo esto es normal. El segundo ejemplo es un ejemplo de adherencia leve. Este es el tipo de adherencias más comunes que vimos. Por lo tanto, solo adherencias ubicadas cerca de la las ostías tubáricas y por supuesto ese tipo de adherencias las podemos encargar haciendo un abordaje see-and-treat y suelen tener un muy buen pronóstico. El tercer tipo de adherencias que vimos fueron las adherencias localizadas en la zona del culo cervical interno o en el segmento uterino inferior. Esto es lo que puedes ver aquí. Así que inicialmente pensamos que tal vez esto es un poco más complejo. No sabemos lo que está pasando en la cavidad. Pero cuando pasamos a través de la cavidad uterina, podemos ver que la cavidad en sí es normal. Por lo tanto, no hay adherencias en la cavidad. Todas las adherencias fueron en la zona de la pérdida cervical interna. Por último, dos casos de tipo más moderado de adherencias tras la aspiración. En este caso, hay una obliteración de la mayor parte del lado izquierdo de la cavidad, como se puede ver aquí. Y por último, el caso severo de adherencias que vimos en este estudio. Es un paciente que era una Gravida 1/0 que tuvo una succión. Solo una succión regular para una pérdida temprana del embarazo. Y en su seguimiento, vimos que toda la cavidad estaba obliterada después de 6 semanas. Esto se gestionó en el quirófano. Abrimos con mucho cuidado las adherencias. Como puedes ver aquí. Y entonces nos llevamos una pequeña sorpresa. Porque lo que vimos después quitamos la mayoría de las adherencias. Lo verás en un segundo. Jugar. Entonces,
gestational sac is still there. And this is probably why she had such severe adhesions. Básicamente lo que vimos es que la pila gestacional todavía está allí, y probablemente por eso tenía adherencias tan severas. Después de tal que puedes ver solo una pila todavía está allí y esto es, por supuesto, después de una sección, y creo que probablemente podemos decir que esto no habría sucedido si esta paciente se hubiera sometido a un procedimiento de histeroscopia. Quiero decir, no creo que podemos pensar que esto estaría ahí para la histeroscopia. Así que la pila sigue ahí, a pesar de que tenía una sección con una guía de ultrasonido, solo que la forma tradicional en que lo hacemos. Muy bien. Next outcome was evaluating for retained products of conception on the 6 weeks office hysteroscopy, and here we had another surprise because we thought that El siguiente resultado fue la evaluación de los productos retenidos de la concepción en la estereoscopia de los consultorios de 6 semanas, y aquí tuvimos otra sorpresa porque pensamos que no íbamos a ver muchos productos retenidos después de la histeroscopia. Pero en realidad estábamos viendo bastantes. Así, inicialmente, para el grupo de histeroscopia, casi el 20% de las pacientes tenían sospecha de ERPOC, la mayoría de ellas. Se movió en la oficina utilizando instrumentos miniaturizados o el dispositivo de extracción de tejidos y, por supuesto, nos enviaron a patología y, de hecho, en patología, vimos que la mitad de esos casos eran tejido decidual, y solo el 10% fueron a través de nuestro POCS, y eso probablemente significa que porque no tomamos tanta decidua cuando hacemos histeroscopia. Probablemente veamos más anormalidades dentro de la cavidad cuando la observamos después de la cirugía, pero nuevamente, no todos esos casos son ciertos. RPO, CS, para el grupo de succión, un número similar de casos con RPO CS verdadero. Y la diferencia entre los grupos en términos del RPOC no fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, para concluir, la estereoscopia para el manejo quirúrgico de la pérdida temprana del embarazo parece ser factible. Es un procedimiento seguro. Podemos completarlo en un porcentaje muy alto de casos utilizando la técnica que te mostré. Definitivamente vemos tasas reducidas de anotaciones intrauterinas. Desafortunadamente, no pudimos reducir las tasas de ERPOX. Creemos que esto podría deberse a la curva de aprendizaje. Un nuevo procedimiento. Realmente le estábamos cogiendo el tranquillo. Ciertamente, hay preocupaciones adicionales y creo que todos nos estamos preguntando si esto va a reemplazar la succión para la pérdida temprana del embarazo y nuestras preocupaciones. Costo es más alto. Necesita experiencia quirúrgica. Es una esteroscopia fácil. Es necesario tener la disponibilidad del equipo. Pero si usamos esto y creo que para pacientes seleccionadas, especialmente aquellas con pérdidas recurrentes del embarazo, la ventaja de combinar el procedimiento con la embrioscopia y con el muestreo genético. Y por último, pero no menos importante, como todos ustedes saben, hacer un estudio de este tipo es un trabajo de muchas personas, médicos, personal de enfermería, personal administrativo. Así que realmente quiero agradecer a todo mi maravilloso equipo, y un agradecimiento especial a la doctora Maya Nahal, que fue la investigadora principal de este estudio. Eres increíble. Gracias. Entonces, y estoy feliz de que también esté Chuck Miller en la sala, que fue uno de los primeros. Hable sobre la posibilidad de usar una estroscopia para el producto retenido de la concepción, y luego incluso para el aborto evitado. Así que por último, pero no menos importante, perfectamente a tiempo, le doy el discurso a Úrsula Catena. Pero antes de eso, creo que tengo que hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Quién le ha dicho al menos una vez en tu vida a su novio o novia? Te dejo porque te quiero mucho. ¿Y en Castellacci? Tuviste mucho tiempo, Natalia, vamos. Porque esto es lo que le pasó a Úrsula. Porque Úrsula estuvo en Nápoles hace muchos años. Hace 810 años. Era una de las cirujanas endoscópicas más talentosas de nuestro equipo. Y cuando me pidieron algunas recomendaciones sobre buenos médicos para montar un servicio de histeroscopia avanzada en habitación, me sentí muy seguro de proponer su nombre. Me dijo, ¿por qué quieres dejarme en paz? Así que le dije que no, porque te quiero mucho y por favor vete a Roma. Pero al final fue su éxito, porque es un ejemplo de aprendiz, que se vuelve incluso mejor que el mentor.
Porque si vas a Roma, la institución Yamel de Roma, verán que ella creó probablemente, creo que uno de los más, si no el más avanzado, centro de histeroscopia en el mundo. E incluso el título de nuestra presentación es el ejemplo de alguien que va a pasar por encima de los límites de la cavidad uterina porque va a hablar del embarazo ectópico. Del embarazo con cicatriz cesárea. Estas son la verdadera nueva frontera de así que Úrsula, sin llorar, estoy aquí y así. Hola a todos. De acuerdo. Perfecto. Gracias por la presentación, pero no tengo palabras para describirlo. Hablaremos sobre la perspectiva quirúrgica del embarazo ectópico y la complicación de la cicatriz por cesárea. En primer lugar, gracias Medtronic por la agradable noche del título. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que evaluar es la terminología real. Sí que sabemos que los embarazos ectópicos son normalmente embarazos extrauterinos. Pero también dentro de la cavidad uterina podemos tener algunos tipos de embarazos ectópicos como cesáreas. De cesárea, los embarazos cervicales, los embarazos intramuros y los embarazos intersticiales, y seguramente esto es algo desafiante para tratar. En nuestra práctica diaria, lo más importante de esto es el embarazo en el coche de cesárea. También puede ser un embarazo de susto para nosotros cuando vemos a este tipo de pacientes y lo que es. En primer lugar, la definición es una entidad bastante nueva, y es un tejido de la id que se desarrolla dentro del tejido de la cicatriz después de una cesárea previa. En cuanto a los números, podemos ver que aproximadamente el 0,15% de las pacientes pueden tener un embarazo con cicatriz siciliana, y constituye el 6% de todos los embarazos ectópicos. Pero tenemos que diferenciar dos tipos de embarazos con cicatriz por cesárea, decir, uno endógeno y uno exógeno. ¿Cuál es la diferencia? Una cicatriz de cesárea por embarazo se implanta en la cicatriz. Por lo que un tipo endógeno tipo 1, y la progresión puede ser normal al espacio sísmico cervical o dentro de la cavidad uterina. Tenemos el peor que es el embarazo con cicatriz de cesárea implantado en el nicho. ¿Qué ha pasado? De acuerdo. Es decir, lo tanto. Exógeno en el que tenemos un embarazo de cuero cabelludo por cesárea completamente implantado dentro del nicho con posible protrusión en la interfaz uterina de la vesícula de la desigual en el parámetro. Esta fue una buena publicación en American Journal of Obstetric Gynecology en la que diferenciaron los resultados de estas dos entidades. Así que el grupo A se implanta en la cicatriz, y vemos que tenemos 5 cesáreas con la placenta normal, y solo un caso de cicatriz de cesárea. Cesárea e histerectomía y tenemos el grupo B. Así que la cicatriz de cesárea implantada en el nicho 11 paciente que terminaron en 10 cesárea siciliana con histerectomía por placenta en acreedora percreta y una histerectomía durante. El embarazo por sangrado vaginal a las 20 semanas, y así vemos que estas son las situaciones más aterradoras en las que podemos llegar. ¿Y qué pasa con la gestión de estas mujeres? Seguramente no tenemos una directriz muy clara al respecto.
Podemos ver en Internet que también podemos encontrar un registro de embarazos de cuero cabelludo de sésamo, pero allí, no. Existe una modalidad de tratamiento ampliamente aceptada. Así que tenemos dos opciones. Normalmente podemos esperar o podemos, para seguir adelante y decidir qué hacer. Vemos un montón de papel sobre una gran cantidad de papel sobre esta situación. Pero si vemos la guía de la Sociedad para la Medicina Materna Mortal, materna, mortal, medicine, materna mortal, desaconsejan el manejo expectante del embarazo con cicatriz de cesárea, y una excepción podría ser la deuda federal o la evidencia de un fracaso temprano del embarazo. Pero también en este caso, esto podría requerir varios meses para la resolución espontánea y podría derivar en una malformación arteriovenosa uterina o, sabemos que para una situación de vascularización miométrica aumentada ahora llamada, y también en ese caso tenemos que hacer algo para solucionar este problema. Este fue otro artículo en el que vemos los resultados del embarazo con cicatriz de sésamo y vemos que si no se trata, esto puede provocar una hemorragia grave y la necesidad de una histerectomía. ¿La recomendación? Vemos que la resección operatoria y la guía ultrasonográfica es una de las formas en las que podemos tratarla. Luego hay un método SAC intrajuacional Rexada el sistema. Pero vemos que tenemos varias opciones que podemos, se han considerado, pero no hay una línea clara. En este otro estudio, publicado sobre fertilidad y esterilidad en 2017, podemos ver que se describen 14 enfoques diferentes para tratar el embarazo por cesárea, cabelludo por cesárea. Entre nosotros 5 tenemos el mejor resultado y entre estos podemos encontrar la histeroscopia. Este fue un artículo publicado por el grupo de Atilio hace algunos años, y este diagrama de flujo creo que podría. El pase aéreo, por lo que es estereoscópico, parece ser eficaz y seguro en el embarazo con una edad gestacional temprana, y por lo que podemos decidir cómo gestionarlo también en base a la edad gestacional de la paciente. Y aquí podemos ver también este trabajo en el que podemos ver todo el ensayo aleatorizado sobre el tratamiento del defecto cicatricial de la cesárea. La estrella están los resultados de cada trabajo en el que vemos cuál es la mejor opción en cada uno de estos ensayos controlados aleatorios, y esto y podemos ver que lo es. Muy diferente la situación entre los diferentes estudios. Por lo tanto, es muy diferente. Embolización de la arteria uterina. Embolización química arterial transcodificada, método local, método sistémico Rexada y resección estereoscópica. Y también aquí podemos ver que en el estudio en el que Atelio comparó la resección estereoscópica frente a la dilatación guiada por ultrasonido y la de Coretta, podemos ver que seguramente la histeroscopia tiene mucho mejor resultado con una tasa de sucesión de extirpación completa de la patología del 100% y justa. Un caso, 3,7% de complicación introvertida y 0 casos de estético para mí es si usamos resección estereoscópica. Luego, en 2021, Paolo Casadio publicó este videoartículo en el que fue a inyectar localmente dentro del sac gestacional Methodrix, y luego extirpó la patología con el sistema de extracción de tejidos. Y ven aquí la inyección dentro del saco. Agrega el sorgo. De acuerdo. No tengo que tocar el cable. De acuerdo. Quiero mostrarles la inyección. En diferentes puntos del sac gestacional.
Luego entró con unas tijeras en el saco de gestación. Y luego hizo la resección. And then he did the resection. Then our group published another case in which we used tissue removal Luego. device system to remove the cesarean scar tissue. Nuestro After grupo uterine publicó otro caso en el que artery utilizamos un embolization sistema de with, dispositivo de extracción de tejido para eliminar el tejido cicatricial de la cesárea después de la embolización de la arteria uterina. Absorbe el tejido absorbible del ébola. Ultrasonográfico. En primer lugar, no lo sé. Will go there with a curette with a less than 2 millimeter free myometrial margin up to the apex of the ¿Quién de ustedes irá allí con precisión con menos de 2 milímetros de margen libre hasta el ápice del nicho? Completely remove all the tissue inside the niche. And also with the blunt tip of the instrument you can go Así que and aquí se puede ver con un completely verdadero detach sistema the claro que se tissue elimina from the completamente niche. todo You el see that tejido dentro del the nicho, y cavity también con la here punta roma del instrumento se puede ir y separar completamente el tejido del mismo. Fíjate en que tienes la cavidad aquí abajo en el lado izquierdo. De acuerdo. Por lo tanto, extraemos también un poco de tejido dentro de la cavidad uterina que estaba completamente hacia abajo, y posterior y lateralizado hacia el lado izquierdo. Y luego ves el gran nicho. Y aquí fuimos. La punta roma del sistema de dispositivo de eliminación de tejidos. Para desprender completamente todo el tejido patológico. Quiero. Muestro la última parte. El vídeo de aquí en el que ves que eliminamos por completo toda la patología. Creo que todos podemos decir que esto no puede ser posible con la cureta ciega. Luego publicamos este otro. Vídeo o artículo en el que utilizamos simultáneamente la estereoscopia y la laparoscopia debido a que esta paciente tenía un embarazo de Cecilia bufanda que se infiltró en el margen de la cicatriz de la cesárea. Así que primero retiramos el tejido del interior y luego lo abrimos. La cicatriz de la cesárea es defectuosa, y reconstruimos el segmento inferior del útero bajo guía estereoscópica para mantener la perviedad del canal cervical. Y la última. Otro embarazo extrauterino que podemos tratar estereoscópicamente es el embarazo intersticial o coronal. Ves la ecografía tridimensional y a lo mejor no todo el mundo puede pensar que esto se puede tratar completamente en Pascua de copia, pero mira la imagen estereoscópica. Así que aquí vemos este gran remanente dentro del útero. También en este caso, solo usando un dispositivo de extracción de tejidos, y siempre uso el verdadero sistema Clear con la cuchilla de tejidos blandos que funciona muy bien. Vamos a tratar todo este tejido. Ves que también en este caso te desconectas por completo de forma muy segura, sin sangrar el tejido de la pared uterina. Se entra entre él y el tejido. Y en pocos segundos mira ahora cómo se desarrolla dentro del útero de esta paciente.
Porque volví y miré aquí. because I went back and look here. So that was the other ostium, and Así que ese era el otro disfraz. to the uterus of this patient when she get pregnant. Mira lo que le pasó al útero de esta paciente cuando se quedó embarazada, y desarrolló el embarazo en el área de Cornwall. Ustedes ven aquí finalmente el ostium. Finally, the ostium. Terminas tu trabajo con You mucha finish your precisión. work, very precisely. Tenemos nuestra visión final. And we have our final view. So, concluding, what we have to Así que remember, concluyendo we lo have que to tenemos que remember that recordar. uterine ectopic pregnancies can be safely treated Tenemos que with recordar que los embarazos hysteroscopy. ectópicos uterinos pueden ser tratados de manera segura en algunos casos mediante esteroscopia. Más común seguramente es el embarazo por cesárea del cuero cabelludo en las mujeres después de una cesárea. La frecuencia para desarrollar un embarazo con cicatriz cesárea es del 0.15%, lo que constituye el 6% de todos los embarazos ectópicos en pacientes después de al menos una cesárea. El tipo endógeno 1 es el cuero cabelludo por cesárea. Del cuero cabelludo implantado en la cicatriz. Pero la peor situación es el embarazo exógeno con cicatriz por cesárea tipo 2 que se implanta en el nicho. El resultado clínico difiere claramente entre estas dos entidades si no se tratan. El embarazo por cesárea del cuero cabelludo puede provocar una hemorragia grave, ruptura uterina y el riesgo de necesidad de histerectomía. No hay consenso sobre la gestión en este momento. Por lo tanto, la combinación de metotrexato y DNC parece ser un método seguro y eficaz para tratar esta entidad. Pero la resección estereoscópica también parece ser un tratamiento seguro y eficaz. Y lo vemos en experto y podemos tener un resultado perfecto. Inyección primaria por método local seguida de extirpación estereoscópica de la cicatriz de la cesárea. Con el dispositivo de extracción de tejido puede ser un tratamiento valioso para las mujeres que desean quedar embarazadas en un futuro próximo. Gracias. Así que buen trabajo todos los demás altavoces. Así que tenemos unos minutos para hacer preguntas. Así que veo el final. Reconozco el final de Chuck Miller. Entonces, Chuck, por favor. Presentaciones maravillosas. Dos áreas especialmente en las que estoy interesado. Dr. Smorgic. También he tenido una tasa de retención del 10%. Así que es muy interesante. Ahora estamos juntos. Estamos en casi 250 pacientes. Así que va a ser muy interesante con su aumento. Uso de la técnica si puedes bajarlo y dime cómo, porque parece que esa cavidad está desnuda. 11 Úrsula más, te respeto muchísimo. De verdad, de verdad. Eres solo un histeroscopista brillante. Me siento como si fuera Bob Dylan sacando una guitarra eléctrica en Monterey cuando todo el mundo solo quería escuchar música folclórica. Voy a decir la palabra con L, creo, con los embarazos ectópicos por cesárea. El tratamiento de los dos debe ser laparoscópico porque permite reparar el defecto de la cesárea, el sello del istmo al mismo tiempo, y no puedo pasar de eso. ¿Te refieres a simultáneo? Normalmente controlo a estos pacientes después de 3 meses debido a eso. Los istmos se reducen y entonces decidimos el posible tratamiento laparoscópico de corte laparoscópico. Pero normalmente no de manera simultánea, pero entiendo su experiencia para reportar esto en prácticamente todas las embarazadas intrauterinas. Sin embargo, creo que lo importante es el diagnóstico precoz de este embarazo. Ya que para evitar complicaciones graves tanto si se intenta por vía estereoscópica como laparoscópica lo que es importante, ello. Por eso creo que la preparación con metotrexato es importante para reducir la vascularización del trofoblasto, y reducir el sangrado intraparativo en estas situaciones.
Es importante. Me asusta debido a la disminución posterior en la tasa de embarazo después de los Emiratos Árabes Unidos. Y en los tipos y los tipos. Sí hay que tener cuidado de que el embarazo no migre y se convierta en un embarazo intrauterino. Así que eso hay que vigilarlo. Entonces, Lawrence, el micrófono, comprobar. Pero Chuck, tengo alrededor de 250 terminaciones en el primer trimestre con el tejido blando. Ya tiene suficiente. Usted y yo hemos hecho seminarios web juntos en el área de COVID. Pero una cosa rápida es que tuvimos un paciente la semana pasada con un tipo 2, y un feto en curso a las 10 semanas donde se podía ver que la placenta comenzaba a infiltrarse en la vejiga. Y después de 5 de nosotros hablando con ella, le sugerimos que debíamos interrumpir el embarazo. Había tenido 3 cesáreas antes. Así que ella se fue a buscar una segunda opinión y no sé qué le ha pasado. Pero, ¿cómo manejas a tu paciente para que asista semanas como un tipo 2 con un corazón fetal en curso? Sí, que en nuestra institución también tenemos problema porque somos un hospital católico, por lo que la interrupción del embarazo no está permitido. Pero en ese caso de fatal por riesgo materno asegúrese de que es lo único que puede evaluar. Llamadla Mila. Está bien, me lo permitió. Solo quiero compartir que tengo un paciente, con la que actualmente está de 19 semanas. Ella tenía un deseo de elegir secciones anteriormente y estaba embarazada. Ya estaba recetando el metotrexato y todo y luego me dijo que no. Que soy muy religiosa y que no quiero interrumpir el embarazo. ¿De acuerdo? Ok, Dios me dio este regalo. Bien. Ahora tiene 19 años y 19 semanas, y la placenta está en el nicho, y el caso malo que dijo Úrsula y ahora. Solo hay 3 milímetros de vejiga. Vaya, es una lluvia en la vejiga. Vale, son 19 semanas, pero vamos a ver. Te lo diré después de unas 10 semanas, espero. ¿Qué va a pasar? Eso es todo. De acuerdo. Tengo preguntas para la profesora Katina. Al final del procedimiento, cuando llegue a la solución salina con este dispositivo, a veces puede tener cierta aspiración de la solución salina y provocar una lesión en la vejiga. Porque cuando hacemos eso con el bucle de código, que es una cortada visual y no una cortada ciega, no podemos llevar a eso porque vemos lo que hacemos. No aspiramos, solo nosotros. ¿Desprendido mecánicamente? Seguro de que se puede usar el bucle frío. Pero no estoy de acuerdo contigo, porque si usas correctamente un dispositivo de extracción de tejidos que si ves que tienes. No tienes este problema y además normalmente cuando estoy en esa zona tan pequeña utilizo la punta rubia con la ventana. La cavidad y no en la parte donde se encuentra el mayómetro y la vejiga. Pero si lo usas correctamente, no aspirará en un segundo. Nada. Sí que creo que el mensaje clave que debería salir de este simposio es ese. Si hace 5 años probablemente estábamos hablando de cómo extirpar los pólipos. El pequeño mioma con dispositivo de extracción de tejido. Ahora se ha visto que la indicación de esta instrumentación ha cambiado. Y cuando comenzó, dijimos que sí. El dispositivo de extracción de tejido puede ser utilizado por todos porque la cura de aprendizaje corto, ¿verdad? Pero sobre todo para un procedimiento fácil, pero paso a paso. Los cirujanos expertos están utilizando este dispositivo incluso en situaciones más desafiantes. Así que es correcto hablar de Chuck. Es mejor. Laparoscopia, estoroscopia, metotrexato, ¿cómo extirpamos? Por lo tanto, esta es una situación desafiante. Pero creo que el mensaje es ese. Estas herramientas que son fantásticas para ser usadas mantienen la atención cuando estás usando la situación de desafío. Pero no por los instrumentos.
sino porque la situación es desafiante y requiere experiencia. Si tratas esto como un embarazo con cicatriz de sirena de forma independiente, hice el estudio con la mini resección usando el tejido, pero hay que estar preparado para la complicación, sea cual sea el instrumento que vayas a utilizar. Así que el mensaje es que estamos aumentando la indicación en la estroscopia y, por supuesto, la nueva tecnología, la nueva instrumentación. Ahora se utilizan en un escenario clínico muy diferente y más difícil. Más puede tener alguna complicación y creo que a partir de esta reunión se ha visto a Lawrence tratando el tipo 2. Tipo 3. No, estoy tratando un aborto fallido. Úrsula tratando el embarazo ectópico hace 5 años. Esta indicación no solo era de etiqueta, ni siquiera se imaginaban. Y así mira la belleza de la estroscopia que paso a paso. Aquí tras año vamos ampliando el horizonte de esta técnica, pero tenemos que manejar la situación. Perdón si no hay más espacio para preguntas, porque de lo contrario terminaremos. Y esta noche está la fiesta. Sé que es una fiesta tardía. Pero no deberíamos hacer la fiesta aquí en el auditorio perdida por ella. Y creo que el mensaje de tomar un mensaje aquí es lo siento Mark. Mensaje de llevar al trabajo es cuando nos enfrentamos a casos difíciles. Hago todas mis cesáreas. No muchas, pero he hecho en un par de años algunas con extirpación mecánica de tejido, pero siempre lo hago con ecografía abdominal. Vejiga llena para tener un control total desde arriba y un control total desde abajo. Sé que tienes que tratar de mantener tu ojo izquierdo en la máquina de ultrasonido y tu ojo derecho en la pila, para que entrecierres los ojos, pero al final del día, no olvides tu ultrasonido. Gracias por último, pero no menos importante, porque aquí en la sala tenemos a la persona por la que estamos aquí hoy. Le pediría un gran aplauso a Emmanuel de Mark And que tuvo esta gran idea hace unos años. Mark se pone de pie. Si Mark estaba haciendo un viaje por Italia en ese momento, probablemente no estará aquí porque estabas pensando en otras cosas. Arena, playa, murciélago, habló. Pensó en Marcel más tarde. Y eso es todo.